mi abuela echa a mi gato de mi propia casa, solo porque su nieta consentida es alérgica. Me llamo Isabella, y desde fuera, mi vida parece perfecta. Soy una mujer joven, dueña de una empresa tecnológica multimillonaria, vivo en una mansión que la mayoría de la gente solo podría soñar, y no tengo que preocuparme por lo que otros llaman problemas cotidianos. Todo lo que necesito está a mi alcance, excepto la paz mental. Porque, a pesar de todo mi éxito, mi vida está marcada por una sombra, doña Elvira, mi abuela. Hace un año, tras una serie de malas decisiones financieras y problemas de salud, mi abuela perdió su casa. Mis padres viven en el extranjero, en su propia burbuja de privilegio, y me dejaron a mí la responsabilidad de acogerla. Por favor, Isabella, me rogó mi madre al teléfono. Tú tienes la capacidad de ayudarla, y ella está envejeciendo. Necesita apoyo. No tuve opción. Acepté, aunque sabía lo que significaba. No era solo mi abuela la que se mudaba conmigo. Cecilia, su nieta favorita, mi prima, vino también. Había tenido problemas con el alquiler de su apartamento y, por supuesto, mi abuela insistió en que vivieran juntas. Desde el primer momento en que ambas cruzaron el umbral de mi puerta, supe que había cometido un error. El día en que mi abuela y Cecilia llegaron, todo cambió. Al principio, intenté ser amable. Después de todo, son familia, y siempre creí que, en el fondo, eso debería significar algo. Les preparé una de las salas de la mansión, asegurándome de que tuvieran todo lo que pudieran necesitar. Pero el ambiente se volvió tenso rápidamente. No fue una sorpresa. Desde que era niña, mi abuela me ha hecho sentir que no soy suficiente, y esa sensación solo ha empeorado con los años. Ahora, a sus 78 años, doña Elvira sigue siendo la misma mujer controladora, fría y crítica que siempre fue. Recuerdo cuando tenía 7 años. Era un verano abrasador, y mi padre me había llevado a nadar a la piscina. Quise mostrarle a mi abuela cómo había aprendido a nadar sin ayuda. Estaba emocionada, buscando su aprobación. Cuando salí del agua, chorreando y sonriendo, me acerqué a ella con los brazos extendidos, esperando un abrazo. No te acerques, Isabella, me dijo fríamente. Te ves desastrosa. No quiero que me mojes con esa agua sucia. Tenía 7 años. 7. Y ese día aprendí que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ella. El verdadero colapso ocurrió con Oliver, mi gato. Oliver era mi refugio. Era el único ser en esa casa que no me miraba con desaprobación ni me criticaba constantemente. En medio del caos que se convirtió en mi hogar, él era lo único que me hacía sentir algo de paz. Ayer, llegué a casa después de un largo día en el trabajo. Había tenido una reunión importante y todo había salido bien. Debería haberme sentido eufórica, pero en cuanto crucé la puerta, sentí algo extraño. El aire estaba tenso. Llamé a Oliver, como siempre lo hacía, pero no vino. Mi corazón empezó a latir más rápido. Lo busqué por toda la casa, pero no estaba. Mi estómago se encogió al darme cuenta de lo que probablemente había sucedido. Bajé corriendo las escaleras hasta la sala donde mi abuela solía pasar la tarde. Allí estaba, sentada en su sillón habitual, sorbiendo una taza de té como si todo estuviera en orden. A su lado, mi prima Cecilia, hojeando una revista, como siempre. ¿Dónde está Oliver?, pregunté, mi voz temblando. Lo saqué de la casa, respondió mi abuela sin mirarme. Cecilia es alérgica a los gatos. Ya lo sabes. Sentí una oleada de ira recorrerme de pies a cabeza. Mi gato. Mi único consuelo. Y lo había echado a la calle, como si no fuera más que una molestia. Oliver es mío. No tenías ningún derecho a hacer eso. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera controlarlas. Mi abuela finalmente levantó la mirada de su taza, con esa expresión de superioridad que siempre tiene. Isabella, no seas dramática. Es solo un gato. Cecilia no puede estar aquí si él está dentro. No podemos arriesgarnos. Ahí estaba, el mismo tono despectivo, la misma indiferencia hacia todo lo que me importaba. Para mi abuela, Cecilia siempre había sido la prioridad. Desde que éramos niñas, la favorita, la perfecta, la que nunca cometía errores. Yo, por otro lado, siempre fui la que sobraba, la torpe, la que nunca cumplía con sus expectativas. Recuerdo un verano en particular. Tenía 12 años, y mi abuela había prometido llevarnos a un campamento exclusivo. Yo había estado emocionada toda la semana, pensando en lo divertido que sería. Pero cuando llegó el momento de irnos, me dijo que me quedara en casa porque me había enfermado. No era verdad. Me dejó fuera porque Cecilia se lo pidió, y yo nunca supe por qué. Esa fue la primera vez que entendí que mi abuela tenía una clara preferencia por mi prima. Lo peor de todo fue que Cecilia nunca hizo nada por cambiar esa dinámica. Hoy, me doy cuenta de que siempre había estado esperando algo que nunca llegaría, la aprobación de mi abuela. Incluso con todo el dinero y éxito que tengo, aún esperaba que ella, en algún momento, viera mi valor. Pero no. Para ella, yo no era más que una fuente de recursos. Nunca me vio como a una nieta, solo era alguien a quien utilizar, como siempre lo había hecho con mis padres. No puedes simplemente echar a mi gato a la calle.
Intenté mantener la calma, pero mi voz temblaba de frustración. Mi abuela me miró como si fuera una niña a la que había que educar. Es solo un animal, Isabella. Tú tienes todo lo que podrías desear. No te quejes por cosas insignificantes. Ahí estaba, esa frase. Esa maldita frase que siempre usaba. Que tenía todo lo que podía desear. Como si el dinero fuera la solución a todo. Como si tener éxito significara que no tenía derecho a quejarme o a sentirme dolida. Me volví hacia Cecilia, esperando al menos algo de empatía de su parte. Pero no. Ella solo se encogió de hombros. Lo siento, Isabella, pero soy alérgica. No puedo arriesgarme. Su tono era tan suave, tan amable. Pero sabía que detrás de esa fachada, Cecilia disfrutaba de la situación. Siempre había sido así. Desde que éramos pequeñas, ella sabía que tenía a mi abuela de su lado, y aprovechaba esa ventaja. Cada vez que yo intentaba sobresalir en algo, ella estaba ahí, lista para eclipsarme con su perfección. Pero hoy, algo dentro de mí cambió. Ya no soy la niña que solía ser. No soy la Isabella que se callaba y aceptaba su destino. Hoy soy la Isabella que ha construido su propio imperio, que ha salido adelante a pesar de todos los obstáculos que mi abuela y el mundo me pusieron en el camino. Estoy harta. Mi voz salió con más firmeza de la que esperaba. Mi abuela levantó una ceja, sorprendida. Estoy harta de que me trates como si no fuera nada. He hecho más en mi vida de lo que tú jamás lograste, y aún así, no puedes ni siquiera respetar lo poco que tengo. Oliver era mi única compañía en esta casa, y lo echaste como si no valiera nada. Mi abuela me miró con frialdad. Isabella, estás exagerando. La vida es difícil, y necesitas aprender a lidiar con los problemas. No todo puede ser perfecto. Ahí estaba otra vez, la misma lección que me había estado enseñando toda mi vida, que no importaba lo que hiciera, siempre habría algo que no podría controlar. Pero hoy, algo en mí se rompió. No era tristeza. Era rabia. Rabia por cada insulto, por cada mirada despectiva, por cada vez que me hizo sentir pequeña e insignificante. No más. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. No más. No te quiero más en mi casa. Tú y Cecilia se van. He aguantado demasiado. Me he sacrificado por esta familia, he dado todo, y ya no tengo por qué hacerlo. Mi abuela se quedó mirándome en silencio, como si no pudiera procesar lo que acababa de decir. Era la primera vez que le plantaba cara, y lo sabía. Pero no me importaba. La angustia, la rabia y el dolor de tantos años finalmente habían salido a la luz. La verdad es que siempre había creído que lo que más me dolía era su frialdad, pero en ese momento, me di cuenta de que lo que más me pesaba era mi propia culpa por haberme dejado pisotear durante tanto tiempo. No lloré. No me enfadé más. Simplemente me quedé ahí, frente a ella, sintiendo como ese peso invisible comenzaba a desaparecer de mis hombros. Isabella, no seas ridícula, me dijo finalmente. Somos tu familia. Nos necesitas tanto como nosotras a ti. Pero esas palabras ya no tenían el poder que antes tenían. Había aprendido, al costo de muchos años de sufrimiento, que el verdadero significado de familia va más allá de los lazos de sangre. Es apoyo, respeto, comprensión y amor incondicional. Y eso, algo tan básico, mi abuela nunca me lo había dado. Ya no necesito este tipo de familia. Mi voz era firme y segura. Quiero una familia que me respete, que me valore, y que entienda quién soy. Sabía que ella no cambiaría. Después de todo, mi abuela había sido así toda su vida, y las personas como ella no cambian de la noche a la mañana. Pero yo sí podía cambiar. Y eso es exactamente lo que había hecho. Las siguientes horas fueron tensas. Mi abuela y Cecilia recogieron sus cosas en silencio, y la atmósfera en la casa se sentía pesada, como si estuviera llena de todas las palabras no dichas y los rencores acumulados a lo largo de los años. No intentaron discutir. Creo que, en el fondo, ambas sabían que esto era inevitable. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en la mansión. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese constante nudo en el estómago, esa ansiedad de no saber cuándo sería la próxima vez que me harían sentir menos. Me sentí libre. Pero también me sentí sola. Esa primera noche después de que se fueron, el silencio en la casa fue ensordecedor. Me recosté en mi enorme cama, mirando el techo, preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Había sido demasiado dura? ¿Debería haber sido más paciente, más comprensiva? No. No podía seguir justificando el comportamiento de personas que me habían hecho tanto daño. Había hecho lo correcto. Lo sabía. Sin embargo, la casa estaba vacía. Sin Oliver, esa mansión que había sido mi refugio se sentía aún más grande, más vacía y fría. Durante los días siguientes, lo busqué desesperadamente. Oliver había sido mi ancla, mi único amigo incondicional en medio de todo ese caos. Recorrí las calles cercanas, llamando su nombre, poniendo carteles, y preguntando a los vecinos si lo habían visto. Sentía un vacío en el pecho que ningún logro ni cantidad de dinero podía llenar. Mi gato, mi único apoyo, se había perdido.
Empecé a pensar en todas las veces que me había quedado mirando por la ventana, pensando que no importaba lo que tuviera materialmente, siempre había algo que me faltaba: conexión. Oliver era ese lazo que me hacía sentir un poco menos sola. Y ahora no estaba. Una semana después, cuando estaba a punto de perder la esperanza, recibí una llamada. Era una vecina que vivía a un par de cuadras. Me dijo que había visto un gato gris en su jardín, escondido bajo unos arbustos. Fui inmediatamente. Mientras caminaba hacia su casa, mi corazón latía a 1000 por hora, rezando para que fuera él. Cuando llegué, lo vi. Allí estaba Oliver, sucio, asustado, pero sano. Al verme, maulló débilmente y corrió hacia mí. Me agaché y lo abracé con fuerza, sintiendo como todo el estrés y el dolor de los últimos días se desvanecían un poco. Lo acaricié y le susurré cuánto lo había extrañado. Mientras lo sostenía, no pude evitar llorar. No eran solo lágrimas de alivio por encontrarlo, sino también lágrimas de todo lo que había pasado en esas últimas semanas. Oliver era más que un gato. Era una representación de todo lo que había estado buscando, una conexión auténtica, una compañía sin condiciones. Volvimos juntos a casa, y por primera vez, la mansión ya no se sentía tan vacía. Sabía que, con el tiempo, encontraría la paz que tanto había anhelado. Esa mansión, que siempre había sido un símbolo de poder y éxito, ahora sería mi espacio de sanación, de redescubrimiento, de reconstrucción. Oliver se acomodó en su lugar favorito del sofá, mientras yo me sentaba junto a él. Aunque aún me quedaba mucho por procesar, una cosa estaba clara: había recuperado algo que el dinero no podía comprar. Y aunque la herida con mi abuela y Cecilia siempre estaría ahí, ya no me controlaría. Finalmente, yo era la dueña de mi propia vida.